Señor Jesucristo, te damos gracias nuevamente por la oportunidad hermosa que nos das de continuar expandiendo tu palabra, esparciéndola, Señor, lanzándola como el labrador, Señor, que lo pones como ejemplo, que salió y pues tiraba la semilla. De esa misma manera queremos hacerlo nosotros, porque realmente no sabemos hasta dónde estamos llegando, pero sí sabemos que estamos llegando. Y tenemos la confianza y tenemos la fe de que tu palabra, Señor, está haciendo algo en este momento. Así que estamos muy agradecidos y vamos a continuar orando, tomando las peticiones que nos han puesto, las necesidades que hay, reprendiendo ese temor que aún los mismos cristianos todavía tenemos. Me voy a incluir yo ahí, pero algunos tienen más temor que otros. No se pueden congregar, están encerrados, están confinados. Esto no quiere decir que seamos irresponsables y que hagamos dechados de fe, porque la verdad es de que estamos viviendo en un momento, en un tiempo donde no sabemos a veces ni con quién estamos hablando, en el sentido que puede estar contaminado o no, pero Dios, que es grande y rico en misericordia, hasta este día nos ha guardado. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das, Señor. No es la primera vez que se vive en la tierra, Señor, una situación como la que estamos viviendo. Ya han habido otras durante muchos años, aún cuando tú caminaste sobre esta tierra, Señor. Habían algunas enfermedades contagiosas similares a esta, como la lepra, Señor, que era mortal. Pero gracias, Señor, porque tus discípulos en ese tiempo anduvieron contigo y fueron guardados. Y hoy creemos, Señor, por lo que tu palabra dice, que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, seguirá siendo la misma. Que tu pueblo, Señor, que te honra y que se guarda, Señor, también será guardado de estas enfermedades y estas plagas que sobrevendrán, Señor, en tiempos futuros a la humanidad. En el nombre de Jesucristo te pedimos por el hombre, por la mujer, por el padre de familia, por la madre de este Señor, que le sigas fortaleciendo a través de tu palabra, Señor, y que sepan que desde el día que te reconocieron, Señor, ya no están solas ni solos, sino que tú estás con ellas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor del cielo. Amén, Señor, y amén. Continuaremos hablando con usted acerca de Marcos capítulo número 11, porque hay algo muy importante acá en la palabra del Señor y estamos tratando de hablar y de continuar de un hombre ciego llamado Bartimeo. Pues esto está en Marcos capítulo 10 y versículo 46, es la tercera, cuarta vez que retomamos el mismo texto. Pero Dios siempre hace como Él quiere. Aunque yo tenga algo ya delineado, ya aprendido, pues el Señor lo lleva para que uno hable de lo que Él quiere que hablemos. Dice la palabra que cuando llegaron a Jericó, inmediatamente la Biblia habla que salía de Jericó con sus discípulos, con una gran multitud. Había un hombre mendigo y además de mendigo, pues era ciego. Y este hombre, su nombre era Bartimeo, da el nombre de su padre, que era Timeo, y estaba sentado junto al camino. Es interesante ver cómo estas facultades físicas, pero que las estamos tomando de una manera espiritual, cuando tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú estás a la orilla del camino, porque el único camino que hay, que habla la Biblia, dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, que al hombre le parecen correctos, que al hombre le parecen buenos, son caminos de perdición, son caminos de muerte, porque Dios no mira como mira el hombre, Dios mira totalmente diferente. Y entonces vemos nosotros que
la humanidad. Y este hombre, Bartimeo, representa a la humanidad. La humanidad sin Cristo está ciega. La humanidad sin Cristo está a la orilla del camino. Por eso, y tienen razón de estar a la orilla del camino porque no conocen, porque no había un camino. Hasta que viene Jesucristo, hasta que viene Jesús, y él mismo testifica y acuña en la palabra del Señor que Él es el camino. Entonces, todo aquel que no ha confesado a Cristo Jesús como Señor, no estoy hablando de evangélicos, no estoy hablando de católicos, no estoy hablando de musulmanes, estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor. Todo aquel que no ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, está afuera del camino. Y estos pueden ser hombres muy letrados, estos pueden ser científicos, como pueden ser gente muy pobre. Entonces, este hombre, el hombre que no mira, se le desarrollan otros sentidos, como a este se le desarrolló el sentido del oído. Y oyó que era Jesús, el Nazareno, el que iba saliendo de Jericó, pasaba ahí y comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, oiga, ¿qué era lo que pedía? Ten misericordia de mí. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque en el mundo físico Dios te quiere ofrecer algo. Hay facultades que en el hombre, por ejemplo, se han perdido, en nosotros se han perdido. Y cuando venimos nosotros a Cristo, va a haber una recuperación de esos sentidos que se han perdido. Por ejemplo, este ya representa la pérdida de la vista. Y por eso es que Cristo vino, o Jesús vino para que recuperemos nosotros la vista. Le quiero poner un ejemplo, y creo que lo puse en días anteriores, pero me sirve mucho y me gozo mucho hablando de esto. Por ejemplo, Enoc era un hombre que vivía en un mundo impío. ¿Por qué hablo de Enoc? Porque Enoc es un hombre que dice la Biblia, que es el primer hombre que la Biblia narra que fue arrebatado hacia el cielo y lo buscaron. Hoy el Alba Kenneth, las brigadas y todo eso estarían buscándolo, pero dice que no lo encontraron. Y entonces, ¿por qué hablo yo de Enoc? Porque vivió en un mundo impío y él creía que vivía bien, tenía sus amigos, tenía su familia, vivía en la sociedad de su tiempo. Pero un día el Señor hizo que él pudiera ver como mira el Señor. Por eso estamos hablando de este hombre, de la facultad de recibir nuevamente la vista. Este hombre literalmente la había perdido, pero Enoc no. Pero Enoc tenía su vista. Por eso es que el hombre espiritual mira las cosas distinto a como las mira el hombre que no es espiritual. Y cuando hablo del hombre espiritual, no estoy hablando de aquel que levantó la mano solamente y dice, bueno, ahora ya soy evangélico, ahora ya soy cristiano. No, es un proceso. Y ese proceso que el cual el Señor quiere para usted y quiere para todo aquel que confiesa su nombre, se llama nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento le da unas facultades a usted tan maravillosas, pero no solo a usted, no solo a mí, porque en el Evangelio podríamos decir, no hay exclusividad. Dios ciertamente escoge y regala y da dones, y cuando hablo de dones le estoy hablando de regalos, y al que no predica le puede dar un regalo, un don que yo no tengo, que no tiene un apóstol, que no tiene un profeta, porque los dones del Espíritu, que son 12,
y los dones de servicio, que son mucho más, esto lo da el Señor. Por eso en el Evangelio, cuando viene un predicador así como yo, eh, no predicamos por sueldo, no predicamos por sacar un beneficio, sino hablamos porque el Señor nos ha regalado algo. Y ese algo que nos ha regalado es un don. Por ejemplo, hay gente que tiene la gracia, el don de poder dar. Hay gente que tiene el don de poder ser amoroso, pero no amoroso en el significado de para ver qué puedo obtener suyo. No, sino que es algo espontáneo, es algo tan bonito lo que Dios pone, gente con carisma, gente con gracia, gente atenta, porque nosotros estamos en un proceso en donde Dios nos quiere volver diferentes. Y digo, nos quiere volver distintos, no porque el Señor no tenga la capacidad de hacerlo. Dios nos puede cambiar así, pero nosotros tenemos que ir entregando, es lo que le gusta al Señor, entregando nuestra voluntad a Él para podernos trabajar. Ve usted, a Adán le dijo, no, de ese árbol no vayas nunca a comer. Un árbol, nada más. ¿Quién tomaba la decisión? El hombre, y tomó una mala decisión. Y por esa decisión que él tomó, pues nos ha afectado hasta el día de hoy esa decisión que tomó Adán, pero bendito sea Dios porque mandó al postrer Adán, al último Adán, para venir a rescatar a esta humanidad caída dentro de la cual estábamos usted y yo. Entonces, vemos acá que aquí hay una obra que va a ser el Señor regeneradora. Por ejemplo, este hombre estaba pidiendo misericordia y mientras él pedía misericordia, porque a veces nosotros no entendemos por qué fulano, por qué mengano, por qué sutano buscó a Cristo, buscó al Evangelio, porque realmente la gente no nos conoce. Y la gente dice, ese no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque usted vio que tiene dinero, porque usted vio que tiene carro, porque usted vio que tiene una casa, porque por su pensamiento vio, pasó de que tiene un buen trabajo y entonces y una familia que se ríe, usted piensa que esa persona no tiene necesidad. Porque en el Evangelio quiero decirle que solamente hay personas que tenemos necesidad. Qué terrible es atender a gente que tiene necesidad. Siempre estamos pidiendo algo. Y el único que nos puede satisfacer la verdadera necesidad que nosotros tenemos es Dios a través de Cristo Jesús. Porque dice que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Uno de los grandes obstáculos que las personas tienen muchas veces es el endeudamiento y creen que eso los va a sacar. Mire, he conocido gente que ha trabajado honradamente en lugares donde tal vez usted y yo no hubiéramos ido a trabajar, donde está lugares, la basura y todo esto, y he visto cómo Dios ha sacado gente de ahí. Esto que se lo estoy contando no lo he visto una vez, sino varias veces. Cómo Dios, aquel joven, aquel niño que se crió en medio de un ambiente tan terrible, tan tremendo, donde había gente insana, moralmente también, y entonces ahí se criaron. Y el Señor en un momento determinado los sacó de ahí y los pasó, digamos, a otro nivel. Y cómo ellos, cuando ya estaban en otro nivel, perdieron la humildad. Porque así somos nosotros los hombres, se nos olvida. Y entonces, por eso es que estamos hablando acerca de esto, que nosotros necesitamos ser regenerados. Porque todavía andamos mostrando nosotros,
nos sentimos muy bien, que nos condecoren, que nos premien, nos sentimos extremadamente bien, que nuestros hijos sea el abanderado del colegio, que nuestros hijos tengan una honra, y no digamos a nosotros, a mí me pasó. Me estimularon mucho con trofeos, me estimularon mucho con diplomas, y entonces uno se la llega a creer. Y por eso es que hablamos de una obra regeneradora, porque no solamente regenera nuestra alma, sino también la regeneración de nuestros sentidos. Y le voy a decir esto, aprovechando, cuando el Señor me alcanzó y yo vine a los pies de Jesucristo, pasé un día por un lugar donde a mí me gustaba mucho frecuentar. Iba ahí con amigos, a veces solo. Era un lugar donde vendían licor. Pero ya estando en Cristo, pasé nuevamente por ese lugar y me quedé estupefacto. Porque me quedé viendo, medité y dije, este es el lugar que tanto me gustaba. Este es el lugar donde yo me venía a meter. Realmente cuando yo pude verlo, ya sano de mi mente, ya sano de mi corazón, ya con una visión totalmente diferente a la que tenía, realmente sentí mucha tristeza por mí mismo, porque yo iba a meterme a ese lugar que realmente era un tugurio. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque al venir tú a Cristo, empieza una obra regeneradora. Y parte de la regeneración, ¿sabes qué es? Que ahora puedes ver las cosas con otros ojos, porque el pecado nos ha cegado. Y eso era lo que quería decirte de Enoc. El mundo no cambió, el mundo siguió igual. Si el mundo ahora está peor que cuando me alcanzó el Señor hace 30 y pico de años, hoy está peor el mundo. No estaba como estaba en el 1951, no, está totalmente diferente. Entonces Enoc, cuando el Señor le cambió su vista o le dio la vista espiritual, vio quiénes eran sus amigos, vio cómo era la sociedad y dijo, en medio de esto vivo. Vio a quién había hecho compadre, vio quién era su comadre y dijo, ya no puedo seguir así. Y vivió 65 años de esa misma manera. Y entonces cuando conoció a Dios, cuando conoció a Cristo Jesús, dice que caminó 300 años y ahora agradando a Dios. Y mire qué lindo es, en ese tiempo no había iglesia. En ese tiempo dice que él caminó agradando al Señor 300 años. Y como agradó a Dios de tal manera, Dios se lo llevó. Nunca le dijo que se lo iba a llevar. Porque nosotros si nos dicen que nos van a dar algo y si hacemos tal cosa, la vamos a hacer con el fin de que nos den algo. Pero a Enoc Dios no le ofreció nada, sino se lo llevó. ¿Pero y por qué se lo llevó? Porque dio testimonio de caminar con Dios y estarlo agradando. ¿Pero qué hizo con Enoc? Le dio ojos espirituales, que es a donde quiero llegar yo a través de esto. Porque este hombre dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Está pidiendo auxilio y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esos gritos tan desgarradores, ¿sabe qué pasa ahora? Que usted necesita ayuda, pero usted, como nos han enseñado, no vayas a dar tu brazo a torcer. Que nadie sepa que tú tienes necesidad. Si hasta para llorar nos da vergüenza, que nos vean llorar. Pero como Cristo vino a libertarnos, mire, ahora lloro en el carro, me paro, lloro en la casa. ¿Por qué?
Porque qué lindo se siente cuando Dios le toca su corazón a uno. ¿Se acuerda usted cuando era niño? ¿Se acuerda usted cuando era bebé? Algún día se cayó, algún día se golpeó, algún día tenía alguna necesidad, un miedo que tenía y no podía dormir. ¿A quién buscó? Buscó a su papá. Es que yo no tenía papá. Buscó a su mamá. Pues yo no tenía mamá. Buscó a su abuelita, buscó a su tío, buscó a alguien. Pero ahora usted ya no está solo, porque tiene un Dios grande, poderoso y maravilloso, al cual usted también le puede decir, Padre. Porque todos aquellos que estamos en Cristo, Cristo nos ha llevado a conocer a su Padre espiritualmente, y ahora nosotros también somos hijos de ese Padre y podemos decir, Abba, Padre. ¿Qué significa eso? Papito. Y entonces este hombre estaba tan necesitado, necesitaba de que le devolvieran su vista. Como la perdió, así como usted perdió la vista, así como perdió el oído, así como perdió ciertas facultades, porque las perdimos. Quizás no las perdimos, nos las robaron. ¿Por qué? Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero atrás de él apareció el Hijo de Dios para dar vida y vida en abundancia. Y entonces en el último tiempo, oiga, hombres como este van a aparecer muchos. Por eso el Señor viene a devolverles ciertos sentidos espirituales a las personas, y vamos a tocar algunos dentro de los pasajes que tenemos. Por ejemplo, este hombre era ciego. Era un hombre que estaba ciego y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero además de la ceguera, había una gran necesidad, porque él está pidiendo misericordia. ¿Y sabe qué significa misericordia? Significa amor a la miseria, amor a lo miserable. Porque llegaban los hombres como hoy. ¿Qué le damos a un mendigo? La ficha que nos sobra, ay, se la damos. Pero tal vez ese mendigo no solamente necesita la ficha, tal vez necesita de un abrazo. Tal vez necesita que le digamos, mire, mire, no está solo. El Señor, el Señor está con usted. Recuerdo a un hombre anciano, el cual un día platicó conmigo y despertó algo en mí. Y este hombre anciano se congregaba donde yo me congrego y me dijo, yo le dije un día, hermano, ¿usted de qué trabaja? Y yo ya no trabajo, me paro en las pasarelas y me paro ahí en las gradas y yo pido dinero, me dijo. Era un hombre grande, me enterneció mucho y me dijo, hermano, pero ¿por qué ustedes solamente hacen reunión en la mañana? ¿Por qué no hacen en la tarde? Y dije yo, sí, tienes razón. Y a través de la palabra que me dio ese hombre, empezamos a hacer reuniones en la tarde. Pero quiero decirle cómo el Señor, cuando tus oídos están finos, cuando tus oídos están despiertos, te manda mensajes espirituales para cambiarte la vida. Este hombre nunca llegó a una reunión en la tarde porque solamente tenía un mensaje que darme. Y el Señor se lo llevó, pero dejó un mensaje en mi corazón que hasta hace algunos meses, por asuntos de razones de lo que estamos viviendo en nuestro país, nos reuníamos en las tardes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A tener nuestro oído abierto, porque el Señor puede hablar a través de cualquier persona y enviarte un mensaje en cualquier momento. Este hombre gritaba, ten misericordia de mí, ten misericordia. Todos le llevaban un enfermo, todos le llevaban una necesidad, todos le llevaban un problema. Este hombre ya se dio cuenta que estaba suplicando misericordia.
más que la vista, estaba necesitado de amor, y qué mejor que el amor de Dios a través de Cristo. Y entonces el Señor se detuvo y lo llamó. Se hizo práctico el Evangelio, porque para que tú estés en el Evangelio, Dios te llama. Si alguno oyere hoy mi voz, dice el Señor, si alguien oye hoy mi voz, venga, coma, siéntese y beba conmigo, porque se ha cerrado el oído. Y de eso quiero hablar, de las facultades espirituales del oído, te quiero hablar de la vista, te quiero hablar de estas facultades que el hombre no regenerado las tiene dormidas o muertas porque no pueden ver. Este hombre, por ejemplo, dice, levántate que te llama, lo llamó el Señor, así como te está llamando a ti. Dios te está llamando. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. ¿Qué causó la palabra en este hombre? Oh, cómo lo envidio. Porque la palabra de Dios tiene que causar algo dentro de ti, dentro de tu corazón. Si escuchas una música que te gusta, yo miro hasta los niños que bailan, que se mueven. La palabra de Dios tiene que causar algo dentro de tu corazón. Y este, arrojando su manto, se levantó y de un salto fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, oiga, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Oiga, Raboní significa maestro, pero este le dice que recobre la vista. O sea que un día la tuvo, ¿sí? ¿Cómo la perdió? ¿Fuiste alegre un día o naciste amargado? Nadie nace amargado en la vida. Nadie nace fracasado en la vida. Nadie nace así. Nadie. Nadie nace despreciado en la vida porque hay un amor tan grande que es el amor de Dios. Pero las circunstancias de la vida y el caminar nos amargan. Por eso vino el Señor Jesús, para que recobremos esto, y le dice a este hombre, ¿qué deseas que haga por ti? Que recobre la vista. Oiga, la recuperación de la vista. Jesús le dijo, ni oró por él. Vete, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Y cuando recobró la vista, se dio cuenta que él estaba fuera del camino y empezó a seguirlo ahora por el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que las facultades del hombre no regenerado están dormidas o muertas. El hombre no puede ver. Hay ejemplos aquí en la Biblia que yo te voy a dar más adelante porque en la próxima reunión que tengamos virtual, yo te voy a explicar de hombres que recobraron la vista, de hombres que recobraron el oído. En los últimos tiempos dice que lo que se va a perder es el oír. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿qué viene? La fe. Entonces el enemigo quiere que tú no tengas fe porque se te va a abrir tu oídito. Y va a entrar entonces la palabra profética, la palabra sabia, la palabra bendita del Señor y va a despertar tus facultades. Vas a poder empezar a ver lo que otros no miran. Vas a ver, nos va a quitar la sordera espiritual. ¿Por qué nos va a quitar la sordera espiritual? Porque dice el Señor, mis ovejas. ¿Qué es lo que oyen las ovejas del Señor? Su voz. Y hay muchos que ya no oyen esa voz. Pero hay esperanza, porque el Señor, si tú ya fuiste cristiano, te va a hacer tu limpieza de oíditos a través de la palabra.
Y si tú nunca has sido cristiano, te va a quitar la sordera para que puedas oír la voz del Señor. Así que la próxima vez que nos reunamos, yo te voy a hablar de los sentidos espirituales con mayores ejemplos que no me los inventé, sino que tienen pie de imprenta a través de la palabra del Señor. Ahora no me queda más que decirte que el Señor te bendiga grandemente y gracias por darme acceso a tu vida, de poder platicar yo contigo acerca de la palabra del Señor, y agradezco a Dios y te agradezco a ti. Que el Señor te bendiga grandemente y si estás deprimido, pues el Señor te fortalezca a través de su palabra y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.